Hola a todos. Me presento, soy Cristian y este es el primer video de este canal. En Misterios Desvelados intentaremos explicar o dar luz a aquellos misterios que siempre han golpeado a la curiosidad del ser humano. Los misterios que la ciencia o la religión no han sabido dar más que teorías o creencias. Siempre buscaré varias explicaciones o teorías y darles sentido. La conspiranoica puede ser tan válida como la que nos enseñan en los libros de historia hoy en día. Entre todos elegiremos la más acertada y seguiremos un rumbo que al final nos lleve a la verdad absoluta o algo que se parezca. De antemano decir que aquí no se quiere ofender a nadie y, si te ofende, no pasa nada, la culpa es tuya. Así que sin más preámbulos empecemos este viaje. Para empezar, creo que el primer misterio, aquello que todos nos hemos preguntado alguna vez y ese mismo misterio lleva a todos los demás, yo creo que es el ser humano y cómo hemos sido creados. No veo mayor incógnita que esa, ya que todas nuestras dudas y preguntas en este universo parten de ahí. El ser humano se puede dividir en diferentes partes, pero para simplificar un poco, diremos, parte física biológica y luego estaría la mente. La mente del ser humano es igual de misterioso que el universo, sabemos más o menos qué hace pero no cómo funciona. La mente se puede dividir en varias partes, pensamiento, emociones, espiritualidad y conciencia. En este video optaré por varias teorías para explicar el nacimiento del ser humano, la teoría de Darwin y la teoría de los antiguos astronautas. Teoría de Charles Darwin. ¿Quién era Charles Darwin? Charles Darwin fue un naturalista y biólogo. Es mejor conocido por su trabajo pionero en el campo de la biología evolutiva y su teoría de la evolución mediante la selección natural. Darwin es famoso por su obra principal, El origen de las especies por medio de la selección natural. En este libro, propuso que todas las especies de organismos vivos evolucionaron a lo largo del tiempo a través de un proceso de selección natural, donde los individuos mejor adaptados a su entorno tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a la descendencia. Este científico se dedicó a viajar por diferentes lugares aislados del mundo, en barco. Durante el viaje, el barco atracó en cerca de 41 puertos principales, entre ellos, las Islas Canarias, Cabo Verde y Saint Paul, Sao Paulo y Río de Janeiro, Uruguay, Buenos Aires, Bahía Blanca, Patagonia, Tierra de Fuego, Estrecho de Magallanes, Chonos, Chiloé, Concepción, Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda. Allá donde atracaba estudiaba las especies, el clima, el terreno y su biodiversidad. Así puedo ver, por ejemplo, en las Islas Galápagos, que las mismas aves tenían diferentes picos en una isla u otra o tortugas con diferentes caparazones o extremidades. Todo ello se debía a la adaptación de las especies a su entorno y clima. También encontró fósiles de especies que sus antepasados eran más grandes o tenían diferente anatomía. Claro, esto ocurre a lo largo de miles de años, un proceso tan lento que rara vez se percibe en tiempo real. Pues este señor, después de tanto viaje y tanto estudio, dedujo que el ser humano había evolucionado de los primates descendiente de un ancestro común y que constituye una misma y única especie. Para que nos entendamos, Darwin decía que venimos de un primate, pero la aviación no sigue una línea recta, tiene diferentes caminos y ramas, entonces en el punto, digamos, donde estaban los primeros primates, unas ramas siguieron la de los monos y otras las del ser humano. Veamos con nuestro razonamiento y todo el gran saber que tenemos hoy en día, si eso es posible, mente abierta. En lo físico no podemos negar que perfectamente hemos podido evolucionar de un primate. Si no faltara nadie al respeto, hay gente con una similitud muy grande a un primate, demasiado da similitud. No solamente en aspecto nos parecemos sino en físico como extremidades, aparato reproductor, órganos, forma de apareamiento. En la forma de actuar también hay parecidos, el comer, jugar, sonreír, hacer amistades, hacer la guerra. También piensan, razonan con imitaciones. Forjan amistades para derrocar al líder, son capaces de planear. Como dice Darwin, somos evolución de un ancestro común con los primates y vemos claramente que tenemos parecidos físicos, intelectuales y sociales. Vamos a ver ahora cuáles nos diferencian, los más obvios e importantes que nos identifican como ser humanos. La primera y más misteriosa para científicos y estudios sería la conciencia humana. La conciencia humana es aquella que nos hace capaces de darnos cuenta de algo, ser conscientes de, por ejemplo, que existimos, de pensar y recordar el pasado, presente y futuro.
Al ser consciente de que existes y de tu entorno, eso te hace actuar de una manera controlando tus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. Hablando claro, cada persona es de una manera diferente y personalidad diferente, porque entiende que existe, entiende su entorno, entonces conforme a ello actúa, física y mentalmente de la manera que él percibe. Por eso todos tenemos nuestra personalidad diferente. Luego estaría la creatividad. Los humanos somos una especie que crea en todos los sentidos. La sociedad en la que vivimos está reflejada en todas nuestras creaciones, ya sea como inventos y evoluciones de ello, desde la rueda hasta el coche, creaciones escritas, desde el primer papiro escrito hasta novelas, enciclopedias, poesías, ya me entendéis. Creaciones como el arte, la pintura, la música, la danza, la cine, el ser humano es creativo a más no poder. La siguiente sería la capacidad de razonar y pensamiento abstracto. Los seres humanos tienen una capacidad única para razonar, planificar, resolver problemas y pensar de manera abstracta. Esta habilidad cognitiva les permite desarrollar tecnología, arte, ciencia, filosofía y sistemas complejos de organización social. También nos diferencia el lenguaje y la comunicación compleja. Tenemos muchos idiomas y formas de comunicarnos, pero sobre todo la de poder hablar entre nosotros, cantar, comunicarnos con escritura o simbología, expresar sentimientos con ello. Y por último, conciencia moral y ética, los seres humanos tienen un sentido innato de lo que está bien y lo que está mal, y son capaces de tomar decisiones éticas basadas en valores y principios morales. Esta capacidad nos permite vivir en sociedad y cooperar con otros en la búsqueda del bien común. No quiere decir que todos lo hagamos, hay personas que no diferencian entre lo que está bien o mal, no tienen principios morales. Digamos que son bestias, monstruos sin principios ni valores, luego profundizaremos. Viendo todo esto, vamos a ver si fue posible que el ser humano evolucionara de los primates a través de un ancestro común. Si las capacidades o rasgos que acabamos de ver se ven en el mundo animal o nos hace únicos. La comunicación y lenguaje, sí que hay animales que se comunican, muchas especies lo hacen, primates anfibios, aves, mamíferos... Es verdad que no usan vocabulario, usan sonidos como las ballenas, usan aullidos, gruñidos, gemidos como un lobo, un mono. Todas esas formas de comunicación las podríamos dar por válidas. Es verdad también que los chimpancés o gorilas usan gestos, es casi como el signo de los sordomudos. Muchos me dijiste que los loros u otras aves parecidas hablan, cierto, pero repiten cosas, pero sí llegan a vocalizar. Los primates que son los más parecidos al humano, los estudiaron y no tienen una membrana vocal, entonces no pueden hablar y también les faltaría capacidad para procesar una conversación compleja, pero... ¿y si pudieran desarrollar esa membrana, pudieran formar palabras, eso desarrollaría en su cerebro más inteligencia y poder formar conversaciones complejas? ¿Por eso el ser humano puede ahora comunicarse como lo hace hoy en día? ¿Por qué se nos desarrolló esa membrana y a ninguna especie, no? Capacidad de razonar y pensamiento abstracto, digamos que es la imaginación, crear cosas en tu cabeza de la nada. ¿En el mundo animal hay especies capaces de eso? Los animales razonan, por ejemplo el delfín dice que es la especie más inteligente, además de tener una comunicación, se sabe cómo las orcas trazan planes para cazar a sus presas. Muchos animales lo hacen, claro, alguno dirá que es adaptación del entorno o instinto, que actúan por instinto. Pero se sabe de especies como los leones o gorilas que trazan planes para ser el macho alfa, saben a quién tienen que derrotar o qué alianzas pactar. Creo que es una manera de pensar, pero en todos ellos muy limitados. No creo que tenga pensamiento abstracto, lo primero porque no tiene conciencia de sí mismo, luego lo veremos. Usan herramientas, si lo hacen, usa piedras o palos, claro, pero para el problema que tiene en este momento, en ese entorno. No saben darle otro uso a esa piedra, que eso sería una forma de pensamiento abstracto. Vemos. Las hormigas o abejas son muy organizadas y crean construcciones casi de ingeniería. Por lo que se ve actúan de forma cognitiva, la información actúan según la información de su entorno. Pero ¿cómo saben cómo hacer ese hormiguero o dónde poner los huevos? Esa información se la transmiten o nacen con ella, en un estudio que hicieron, nacen con ellos. No como los humanos que usamos un cuarto de vida para aprender, nacemos prácticamente en blanco, pero las hormigas nacen ya con esa información. Los primates, por ejemplo, como a los humanos también les enseñan las madres o el grupo, entonces,
SI enseñamos durante mucho tiempo a un chimpancé a ser como un humano, ya hay estudios sobre eso. Matsuzawa es director del Instituto de Investigación de Primates de Kioto. Estas personas han hecho estudios durante 50 años a chimpancés y dicen que son muy parecidos a nosotros, tienen mejor memoria fotográfica que nosotros. Les enseñaron, por ejemplo, el abecedario y letras, en lo que sí es cierto, que ellos piensan en presente, no en pasado ni en futuro. Al pensar sobre la marcha, no creas cosas para el futuro ni para el pasado, actúa sobre el presente. ¿Por qué el ser humano evolucionó con esa facultad? Creatividad. El ser humano es creativo a más no poder. Desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días, el ser humano ha creado, ya sea haciendo arte, inventos que le ayuden en su día a día o para el entretenimiento. También tristemente crea maneras y armas para matar a otros seres humanos, desde el arco a la bomba atómica. El ser humano ha creado las mejores obras de arte en pintura, música, danza, escritura, construcciones. Somos únicos, pero veamos los animales o primates. Son capaces de crear arte. Se sabe de un elefante que pinta cuadros, por lo que se ve les ayudan los cuidadores con señantes y tirones. Sí que es verdad que haya algún perro o caballo cogiendo un pincel o dando brochazos a un lienzo, pero no hay más allá de manchar un lienzo. Si le atara a mi ventilador un pincel sería lo mismo, pero si se sabe de un gorila y un chimpancé que pintaban cuadros. Además son dos especímenes bastante listos que eran capaces de comunicarse perfectamente por signos con el ser humano. La primera vez que le dieron el pincel a la gorila, sería como dárselo a un bebé de 3 años, pero contra más lo hacía, mejor se le daba. Con esto quiero decir que se ve que los primates, si se les enseña, son capaces de aprender, ya sea arte, ya sea comunicarse o hacer una actividad. Pero es como enseñar a un bebé. Se nota que tiene esa limitación. ¿Por qué el ser humano fue más allá? ¿Por qué el único en la Tierra? Conciencia moral y ética. Sigo pensando que cada día se está perdiendo más estos valores, pero el ser humano tiene conciencia moral y ética. Aquí estamos entrando en un terreno bastante confuso e impreciso. Moral. La moralidad se refiere a un conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento humano en relación con lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo. Claro, aquí es desde qué perspectiva es correcta la moralidad. ¿Quién dicta, quién afirma que algo es correcto o incorrecto, algo está bien o mal? Un rico ve igual que un pobre. Un musulmán es igual que un cristiano o un budista. ¿Un drogadicto de un médico? ¿Un militar de un hippie? Al ser humano le encanta dar lecciones de moralidad, siempre lo ha hecho, sobre todo para dominar. Las religiones con la persecución de los que no creían como ellos, los gobiernos para entrar en guerra, ¿de veras nos diferenciamos de los animales? ¿Acaso no se esclavizaba al ser humano y se veía moralmente correcto exterminar especies enteras de animales para comérnoslos o vestir sus pieles? Creo que nos deberíamos lavar la boca al decir que tenemos moralidad, sabemos lo que es, pero el ser humano no ha llegado a tenerla todavía. La ética sería el estudio sistemático de la moralidad en diferentes contextos y situaciones, resumiendo, si aquello que vemos moralmente bien, está bien aplicado a diferentes situaciones. La frase que todo el mundo entenderá y describe la ética es, el fin justifica los medios. Podemos hacer acciones que moralmente no están bien, pero sí es para un fin que moralmente sí está bien. ¿Cuántas veces hemos visto que se han acabado con la vida de muchas personas para ganar una guerra? A día de hoy talamos bosques enteros destruyendo su fauna y sus seres vivos para sacar madera y construir casas y muebles para nosotros. En su día se mataban ballenas por su aceite, minas que han destrozado el paisaje y todo lo que había en su interior. Si me diréis, el ser humano aprende y corrige sus errores. Pero en su día lo veían bien, pero al ver el daño irreversible aprendieron. Y aún así comete los mismos errores. Entonces, ¿de verdad el ser humano tiene ética y moralidad o simplemente lo hace para corregir un error? Yo sé que dentro de cada uno hay una vocecilla que nos dice lo que está bien o mal, aunque creo que hay gente que no la tiene o no la escucha, no sé cómo lo hacen. ¿De dónde vendrá esa vocecilla? Es intrigante. ¿Es moral que toda persona tenga derecho a un abogado? ¿Sería ético que un abogado defienda a una persona que se sabe que es culpable de violar y asesinar a una niña? Todos sabemos lo despreciable que puede llegar a ser el ser humano. Entonces, ¿el ser humano por ser consciente de todas estas virtudes es mejor que un animal? ¿O, por el contrario, es peor y está por debajo? No somos más inteligentes.
Entonces, los animales, como los chimpancés, tienen moralidad y ética, desde su punto de vista seguramente sí. Hay videos de chimpancés que pueden ser muy crueles con los de su misma especie o con otras, pero muy crueles, infligiendo daño gratuito, masacrando manadas, jugando con animales y su dolor, nos diferenciamos de ellos. Y ahí me doy cuenta de que nos parecemos bastante. También he visto videos donde el chimpancé ayudaba a su compañero, le daba de comer, le cuidaba. Una madre lloraba a la muerte de su bebé, no quería abandonarlo. O se encontraban a un bebé de otra especie pero no lo mataban. Entonces volvemos otra vez al razonamiento y pensamiento abstracto. Si los seres humanos solo pensamos en presente como los animales, seguramente tendríamos menos ética y moralidad. Al no recordar cosas del pasado y del futuro, no pensarías en las consecuencias. Actuarías según las circunstancias y tus sentimientos y emociones en ese momento, como lo hace un animal. Ahora viene el que se piensa más misterioso y que más nos diferencia de los animales, la conciencia humana. La conciencia humana podría abarcar prácticamente todo lo anterior, pero vamos a decir su significado. La conciencia humana es la capacidad de los individuos para ser conscientes de sí mismos, de su entorno y de sus propias experiencias mentales. Es un aspecto fundamental de la experiencia humana y se manifiesta en la capacidad de reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Además, la conciencia humana está estrechamente relacionada con la capacidad de empatía, compasión y moralidad. Nos permite ponernos en el lugar de los demás, comprender sus puntos de vista y experimentar empatía hacia ellos. Primero nos hace ser conscientes de nuestra existencia y de lo que hay a nuestro alrededor. Cuando observo a mi perrita, me quedo mirando y pienso en su vida y punto de vista de ella. Prácticamente se pega medio día tumbada, da paseos, comer, jugar. A veces le veo tumbada mirando a la nada en el sofá y pienso, ¿en qué pensará? Seguro que no piensa más allá de comer y salir a la calle. Los humanos tienen conciencia y piensan cosas como, ¿qué hay más allá? El universo. El porqué de las cosas, si hay un creador. Piensa en el papel que jugamos cada uno como ser en este mundo. ¿Para qué estamos aquí? El porqué de las cosas. ¿Por qué a mí me pasa esto? Lo más curioso es que tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas en relación a todo lo que he nombrado. No sabemos qué hay más allá de la muerte, si hay un creador, qué papel jugamos en esta vida. ¿Por qué me pasa esto a mí y al otro no? Es curioso, repito que el ser humano es muy inteligente y lo que más nos diferencia de los animales es la conciencia, pero también nos da muchas preguntas sin responder. La conciencia también contiene la empatía, compasión hacia los demás, como ya hemos dicho antes y así lo creo, cada vez tenemos menos de esos atributos. Es más, me pongo a pensarlo, y cuanto más se aleja el ser humano de la naturaleza, que es de donde venimos, más no lo introducimos en el mundo tecnológico, creo que estamos perdiendo nuestro verdadero ser. Primero que hemos evolucionado de manera sucia, a base de destruir nuestro hábitat, no voy a entrar en debate de si esto es cierto porque lo es, cada vez el planeta está peor, por no decir de las especies de animales y biodiversidades que hemos destruido, no queda nada virgen en el planeta, somos una plaga. Sí, señores, esta palabra que usamos para ratas, cucarachas, etc., nosotros, los seres humanos, somos eso para el planeta. Entonces, al haber evolucionado de manera sucia, nuestra evolución como personas es también sucia, las generaciones de ahora están desviadas, no tienen valores. El amor por la naturaleza que es nuestra madre, la madre de todo ser vivo en este planeta, lo hemos perdido. Hoy en día estamos todo el día con el móvil o el internet, nos hacemos muy consumidores y competitivos, el mundo se mueve por el consumo. Decía mi profesor de historia y qué razón tenía, el sistema de consumo morirá de éxito, en el momento más alto de su pirámide, explotará porque no es sostenible para el planeta y es degradante para el ser humano. Nuestro sistema de vida, nuestro sistema monetario, nuestro día a día se basa en el consumo, si lo piensas es una locura. Nos convierte en seres avariciosos, en cerdos que deben comer y comer, en competir con el de lado a lado para tener más y más. Nos convierte en algo aborrecible y degradante. Encima permitimos que nos gobiernen personas que son la personificación de todo mal y nos obligan a vivir de esta manera. Los animales tienen eso que llamamos conciencia, son conscientes de su existencia, creo que no y volvemos a los mismos, porque solo piensan en presente, en lo que les rodea en las circunstancias de ese momento. Claro,
Un chimpancé tranquilo en su selva en lo alto de un árbol mirando las estrellas, ¿qué pensará al ver esas luces? No lo sé, pero sí sé que no él dará mayor importancia que lo que tiene a su alrededor. Si un chimpancé viviera como nosotros y sus generaciones y les enseñáramos, ¿qué pasaría? ¿Les llegaría esa conciencia? Serían más inteligentes, sí es seguro que se harían más inteligentes. Y creo que esas son la clave de todos los aspectos que hemos estado viendo. El ser humano es diferente a las demás especies por su inteligencia. Ahora expongo esta pregunta, porque el chimpancé y las demás especies no han logrado evolucionar como el ser humano, esto da pie a la siguiente teoría. Como ya he dicho, valoraríamos dos teorías, la de la evolución de Darwin y la teoría de los antiguos astronautas. La teoría de los antiguos astronautas es una teoría que se popularizó a mediados del siglo XX. A personas como yo que les gusta la ufología y misterios, seguro que ha visto alguna vez el programa de los antiguos astronautas, donde una serie de escritores, investigadores y algún que otro científico, gente relacionada con la NASA o altos mandos de ejércitos de gobiernos importantes piensan e incluso aseguran que esta teoría es posible o directamente la confirman, cosa que no estoy de acuerdo porque todo aquello que no está demostrado es teoría. Pero esta teoría ya empezó desde finales del siglo XIX. A lo largo de la historia no podemos negar que hay indicios de que la Tierra ha sido visitada por seres de otro mundo. Hay indicios a lo largo de la historia humana, pero que antes se describía como algo mitológico, como dioses. En todas las culturas se habla de seres que vinieron de los cielos, prácticamente en todas. Empezando por la mesopotámica, la hindú, los indios americanos, los indios de América del Sur, egipcios, China. Vale, me diréis que es mitología, pero hay que entender que el mensaje es el mismo en todas. También hay que entender que a esas civilizaciones todo lo anormal les debía parecer magia o seres divinos, pero el mensaje es el mismo. Historias que cuentan cómo vinieron de los cielos. También en las religiones o simplemente lo contaban como algo literal. Habían visto en el cielo algo que sería un ovni. A día de hoy hay muchos archivos clasificados y testigos como altos mandos del ejército estadounidense u otros países con un gran ejército, colaboradores de la NASA, o simplemente miles de personas que han contado sus experiencias. No todos están locos, pero no voy a profundizar más en ellos, los doy por hecho y ese sería otro video. Entonces, al querer contar la teoría de los antiguos astronautas, tengo que decir que creo que va muy ligada a panspermia. La panspermia es otra teoría que dice que la vida llegó a la Tierra en un cometa o asteroide. Y en condiciones favorables se desarrolló a lo que es hoy. Podríamos pensar que la panspermia es correcta, pero no hace falta los seres de otro mundo como parte de esto. Yo creo que sí. Si vino la vida del espacio, tiene que haber vida en otro lugar de él. Es de lógica. Que el porcentaje de que haya planetas como la Tierra que puedan albergar vida es de millones. No seamos geocéntricos. A día de hoy es un misterio de cómo surgió la vida en la Tierra. Hay algunas teorías, una de ellas la que os comento, otra sería la del caldo de sopa y alguna más, pero ninguna confirmada. En la teoría de la panspermia, como he dicho, la vida vino en un cometa o meteorito. Podría ser que estos seres de otro mundo se dedicaran a cultivar vida de esta manera, enviándola en cápsulas y haciéndolas llegar a planetas como la Tierra, incluso a todos los planetas, y con suerte en unos germina y en otros no es descabellado. Es algo parecido a la naturaleza y la manera de polinizar las plantas, ya sea a través del viento o de insectos. Puede que sus planetas estén como en el centro del universo y se dediquen a cultivar vida por todo el universo. ¿Por qué hacer esto? Estos seres a nivel intelectual y tecnológico están años luz por encima de nosotros. Hay seres que son capaces de viajar por el universo, con sus naves capaces de viajar a tal velocidad. Se han visto videos de gente grabando o contando sus experiencias. Bueno, hace poco salieron videos de pilotos americanos que iban en un caza y el objeto que seguían se les escapaba a una velocidad inimaginable. Yo siempre lo he pensado, no estamos preparados a nivel intelectual para hacer contacto con ellos. Hay gente que piensa que nos esclavizarían o nos destruirían. Ese pensamiento, amigo, es pensamiento humano. Imaginaos viajar por el universo, ¿qué habrán visto a estos seres? ¿Qué experiencias habrán tenido? Su nivel de moralidad, ético o filosófico, haría explotar nuestros cerebros. Es como si cogiéramos un cerdo y le transmitiéramos el conocimiento de Albert Einstein. ¿Qué pensamos cuando vemos un hormiguero?
Eso mismo deben de pensar ellos de nosotros. Vas por el mundo pisando hormigueros, no, lo primero porque sabes que no está bien, son seres vivos. Sabemos que son seres que no tienen conciencia de lo que hacemos ni de lo que les rodea. Y segundo, son seres tan insignificantes para ti que por eso te ibas a molestar en hacerles daño, aunque creo que es también pensamiento humano el hacer daño. Creo que estos seres están por encima de eso y si ven seres como nosotros, los más seguros que nos observen, ven cómo avanzamos y supongo que alguna ayudita también nos dan. Los casos de ovnis que se conocen por parte de los ejércitos gubernamentales son sobre todo en bases aéreas y lugares de bombas atómicas, eso parece que no les hace gracia, saben que nos podríamos destruir a nosotros mismos. Hay unas fases de moralidad, ética y filosófica que todos los seres deben superar, la del odio es una. Si unos seres como ellos que en existencia y evolución nos deben de llevar millones de años, si fueran agresivos y no superaran esta barrera se destruirían a sí mismos. El ser agresivo y tomar las cosas por la fuerza no es insostenible, al final se matarían entre ellos. Está claro que nosotros no la hemos superado y casi nos matamos unos a otros y ellos lo saben. Por eso digo que estamos a años luz de entenderlos. Hay que entender que estos seres nos deben de llevar algún que otro millón de años de adelanto en evolución. Se estima que el universo tiene unos 13.800 millones de años de vida, seguro serán más. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Claro, empezó como una roca inerte, no siempre fue como hoy en día. El ser humano como Homo sapiens tiene unos 200.000 a 300.000 años de vida, en porcentaje ocupamos el 0,006 en la historia de la Tierra. Para que lo entendamos, si la vida de la Tierra fuera de un año, el ser humano lleva menos de un segundo en su historia. Por eso vuelvo a repetir que no estamos al nivel de unos seres que viajan por el universo. Ahora veamos si han intercedido en la creación del ser humano, sabemos que la vida llegó de fuera. ¿Fue a propósito? ¿Pudo ser algo aleatorio? Que ese meteorito o cometa transportara vida y casualmente chocó con la Tierra. Esa vida sobrevivió al impacto y justo en ese momento había unas condiciones perfectas para la adaptación y evolución de esa vida en la Tierra. Sí, a mí también se me han levantado las cejas del asombro. Es más, todo lo relacionado con la Tierra y su evolución como estamos hoy en día, si vierais las probabilidades de todo eso, son extremadamente bajísimas, pero es que son un conjunto de muchas situaciones y sucesos con muy baja probabilidad, 1 entre 1.000.000. Por eso digo que, bajo mi punto de vista, la panspermia y la teoría de los antiguos astronautas van unidos. Sigamos. Lanzan la semilla de la vida a la Tierra y empieza todo el proceso, hasta hoy. Primero empezó en los mares, con simples células, luego fueron grupos de células, con ellos se crearán los primeros seres, después saldrán del mar, reptiles, dinosaurios, insectos y pequeños roedores y llegamos a ese primate ancestral. Tenemos que entender que la evolución no va en línea recta, digamos que son como un árbol y sus ramas, tenemos el tronco que sería el núcleo de donde viene todo ser, pero luego va en diferentes ramas. Cuando llegamos a ese primate, las ramas van en muchas direcciones. Si nos fijamos en el ser humano, se ve claramente que somos parte de este planeta. A nivel químico estamos formados por oxígeno, o constituye aproximadamente el 65% del peso total del cuerpo humano. Carbono, C es un componente fundamental de las moléculas orgánicas que forman los tejidos y estructuras del cuerpo humano. Hidrógeno, H se encuentra principalmente en forma de agua y también forma parte de muchas moléculas orgánicas. Nitrógeno, calcio, fósforo. Todos estos componentes están en la corteza terrestre, somos parte de la Tierra, somos uno con la Tierra, somos cromos de la Tierra. Si nos pusieran ahora en cualquier planeta de nuestro sistema solar, moriríamos al instante y, aún usando equipos para respirar, nos daríamos cuenta de que nuestro cuerpo no está hecho para esos planetas. Claro, me dijiste, son inhabitables. Por eso mismos que somos de la Tierra y no de Marte. Entonces estamos de acuerdo que somos parte de este planeta desde sus inicios como seres vivos y nos parecemos mucho a las demás especies, pero lo que no diferencia y nos hace excepcionalmente únicos es la inteligencia, nuestra conciencia. Casualmente, en una de las ramas de la evolución, una de esas ramas evolucionó con inteligencia. Tenemos muchas variantes de la evolución del hombre que son las de Homo y luego tenemos otras que fueron antes del Homo, que se supone que se extinguieron. Antes de Homo, Ardipithecus, Australopithecus Kenyanthropus y del grupo del Homo,
Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens arcaico, Homo floresiensis. De todas estas especies y evoluciones hasta llegar a lo que somos hoy se han encontrado huesos y fósiles. Con la tecnología de hoy han sido capaces incluso de hacer una imagen de cómo eran físicamente. Podemos ver sus caras y cuerpos, se ve que se parecen bastante a nosotros. Lo que no ha encontrado la ciencia es ese eslabón perdido que demuestre ese salto, ese ser que fue el primer ser humano, ese primer Homo sapiens. No se ha encontrado. Claro, pensaréis, es cosa de la evolución del mono al ser humano. Pasaron millones de años para ser lo que somos hoy. Los ejemplos que he puesto primero son prácticamente simios, menos alguno que anda sobre dos patas, pero son simios. Los hombres que he puesto de ejemplo ya se comportan como humanos. Como un ser humano de la selva más recóndita y escondida de la tierra de una tribu salvaje que no ha tenido contacto con nadie más, aún quedan algunas tribus de esas, así es como se comportan esos hombres prehistóricos. Pero ¿dónde está el salto? Porque estas pocas tribus que existen en el mundo porque no se han evolucionado de la misma manera que el mundo que les rodea, me diréis por qué están aisladas. No han tenido contacto con otras culturas y civilizaciones y no han transmitido nuevo saber. Estas tribus ni se imaginarán cómo es una ciudad del primer mundo como Nueva York, les daría vueltas a la cabeza. Viven como prehistóricamente vivíamos en antaño. Si es verdad que conocerán cosas como el lenguaje propio suyo, una forma de vida a través de la caza y recolección, sí, no tendrían que moverse de un asentamiento a otro. Es un conocimiento primario y ancestral. Un gran ejemplo es la isla de Centinela, donde habitan una tribu de indígenas que, por lo poco que se sabe de ellos, siguen viviendo como en la etapa del Paleolítico. Es una locura, estas personas hasta hace un tiempo no conocían ni el fuego, solo el producido por un rayo o accidente climático. Viven literalmente como personas prehistóricas, viven de la caza y la recolección, no saben cultivar la tierra, no salen de su isla, no tienen barcos, por las pocas exploraciones y contactos que ha habido con ellos. Casi todas acaban en muerte, provocadas por ellos, son muy hostiles, tienen su propia lengua que no es entendible ni siquiera por otra tribu cercana a ellos en otra isla. No se sabe cuántos son en la isla. Cuando alguien se acerca, lo más normal es que te reciban con flechas y lanzas. Como estudio cómo era la vida paleolítica, no hay mejor oportunidad que esta. Lo malo es que no son inmunes a nuestras enfermedades, se mueren con un resfriado y luego está el problema de la hostilidad, ellos mismos no quieren el contacto y el poco que hubo siempre acaba muy mal. Entonces, estas personas porque no evolucionaron, porque no han seguido con el paso evolutivo, descubriendo el cultivo de la tierra, el uso del fuego y transformación de minerales, construcciones más allá de chozas de palos y madera, una polea, una rueda. Con esto quiero decir que todos estos descubrimientos que he dicho, se le ocurrieron hace mucho tiempo a una sola persona en una tribu recóndita y esta persona la transmitió al resto del mundo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale que el contacto con los demás ayuda al nuevo aprendizaje y transmitir conocimientos, pero hay cosas básicas como el cultivo o el uso del fuego para transformar las materias o alimentos que, según la teoría de la evolución, todos lo tenemos. Quiero decir, una tribu con los Sentinels que llevan en la isla como 30.000 años. Hace mucho tiempo para observar y relacionar el crecimiento de una planta con una semilla. Si nos basamos en la teoría de la evolución y sumamos la gran curiosidad y la observación del ser humano, no es posible que esas personas se hayan quedado tan atascadas en el tiempo. La rueda, por ejemplo, se descubrió, según los estudios, hace 3.500 años en Mesopotamia, en Europa Oriental hace 3.200 años y en Mesoamérica 1.500 años, en todas las regiones de forma independiente. ¿Quiere decir que el que la descubrió en Mesopotamia fue luego a Europa Oriental o Mesoamérica a contarle tal descubrimiento y enseñarles cómo se hacía? Pues no, en cada una de esas regiones lo descubrieron ellos solos. Casualmente, estas tres civilizaciones que he nombrado, dos de ellas contaron la visita de seres de otros mundos. En Mesopotamia los Anunnaki, los aztecas con Quetzalcóatl. Según la mitología, Quetzalcóatl era un dios benevolente que descendió a la tierra para enseñar a la humanidad las artes y las ciencias, así como para promover la agricultura y el orden social. De Europa Orientada se sabe poco, quedaron pocos escritos. Claro que todo está cogido con pinzas, estamos hablando de mitología,
pero ¿cómo iban a explicar esas personas lo que veían si vivía en esa época de dioses, magia, monstruos mitológicos? Época donde el misterio está explicado con leyendas y mitos, donde el saber se transmite de boca a boca y todo tiene un trasfondo de fantasía y religioso. No existía la ciencia, todo se movía alrededor de la fe y la fantasía. ¿Cómo explicaría una nave extraterrestre? ¿Cómo describirías un ser de otro mundo, como dioses o demonios, y si ese suceso que se transmite de generación en generación con la perspectiva de quien lo cuenta en ese momento? Tenemos esa mitología que nos ha llegado hoy en día. No quiero decir que toda la mitología sean sucesos ovnis o contactos con extraterrestres, pero seguro como toda historia tiene algo de real. Entonces creo que en diferentes culturas, no solamente la rueda, creo que ha habido intervención por parte de seres inteligentes para darle ese empujoncito a los humanos, conocimientos sutiles, pero grandes para la humanidad de ese tiempo. Una rueda puede evolucionar en un molino de agua, un coche o el funcionamiento del sistema solar. El concepto es el mismo, el giro de una rueda. Creo que en momentos elegidos con premeditación, no has transmitido conocimiento para que avanzamos en nuestra evolución. Creo que en los albores de la historia del ser humano, en ese momento en que éramos una rama de los primates, se nos dio un conocimiento. Una intervención, algo que desencadenó y dio chispa a ese cerebro que solo pensaba en el presente. Como pudo ser ese escenario, de muchas maneras, un ejemplo sería la abducción que tantos testigos cuentan y transmitirles un conocimiento. También a lo largo de la historia, hemos tenido personas que con su conocimiento han cambiado la historia, ya sea científicamente o moralmente. No quiero quitarle mérito a los humanos y su nivel de inteligencia, estudio y trabajo, pero hay personas que están fuera de lo normal. Creo que a través de algunas personas nos han hecho evolucionar. ¿Qué conocimiento moral nos han podido dar para evolucionar? Un ejemplo seria, aunque no me gusten. Ahora diréle por qué son las religiones. Las religiones simplemente son fe y eso no está mal. Cada uno puede creer en lo que quiera si lo hace feliz. Lo negativo es cuando se usan para controlar a la población, cuando se mezclan con la política, cuando en su nombre se hacen guerras o simplemente se usan para engañar. Aunque no podemos negar que tienen cosas buenas, el cristianismo fomenta el amor al prójimo, la caridad, el compartir, todos conocemos los mandamientos. También está el budismo y otras religiones. Si investigáis un poco, las religiones son copias de otras, cuentan la historia de otra manera, pero son copias. El diluvio universal sale en diferentes culturas, la historia de Moisés también. Pienso que se nos dio esa lección de moralidad y ética en su momento. Porque repito, el ser humano es igual que un animal, en ocasiones peor. Como ya hemos visto, los primates, en su nivel de inteligencia y su punto de vista, pueden ser muy crueles o también compasivos. Pero siempre desde su nivel de conciencia casi inexistente, porque como ya vimos, viven en el pasado sin guardar recuerdos u hechos pasados. Viven según las circunstancias. El ser humano ha demostrado que somos como ellos, somos parte de este planeta como una especie más, pero nos diferencia esa conciencia e inteligencia que, a mi parecer, se nos dio. Y aún así, seguimos siendo más crueles. Hasta que nos superemos esas fases negativas que tenemos, no podremos evolucionar y ascender en esos niveles de conciencia cósmica. No estamos al nivel de los extraterrestres. Nos queda mucho por aprender y habrá que ver si nos autodestruimos en el camino o incluso tenga que intervenir y ser ellos incluso los que acaben con nosotros, no por maldad, sino porque nos estamos convirtiendo en una plaga. Por mucho que nos guían, estamos destruyendo el planeta y sus especies. Una gran pregunta es, ¿por qué nos ayudan? ¿Por qué no se muestran directamente? Digo directamente, porque hay pruebas de sobra que están ahí, no sabemos a qué nivel, pero están. ¿Por qué nos ayudan? Ya hemos dicho que posiblemente seamos obra de ellos, directa o indirectamente lo somos. ¿Acaso los humanos no estudiamos otras especies? Ellos también lo hacen y si la finalidad es que evolucionemos científicamente y a nivel moral cósmico, pues a veces nos tiene que dar ese empujón. No pueden darnos todo el conocimiento de golpe, porque, como ya hemos dicho, tenemos que aprender y superar esas barreras morales. No estamos preparados. Si mañana nos dieran la forma de viajar por el espacio, imaginamos lo que haríamos. Creo que sería saquear los demás planetas. ¿Por qué no se muestran? Por lo mismo que nos pueden dar todo el conocimiento, tampoco se pueden mostrar, ya lo debieron de hacer y pensamos que eran dioses.
Si lo pensamos, es como si lo fueran. Si mañana vinieran y nos quisieran esclavizar, lo podrían hacer sin dudarlo. Pero como ya hemos dicho, quizás vinieron y nos dieron conocimiento, pero el ser humano, todo lo que toca, lo corrompe y lo que fue la llegada de un ser de otro mundo lo convirtió en una religión para controlar a las demás personas, ¿lo entendéis? Con todo esto que hemos visto, creo acertada la teoría de la evolución. Sí, la veo acertada y para mí confirmada. No hay duda de que el ser humano es parte de este planeta, hemos nacido en el planeta Tierra y hemos evolucionado de otras especies. La incógnita de la conciencia humana e inteligencia que la teoría de la evolución no puede explicar, yo creo que estaría explicada con una intervención extraterrestre. Ellos siempre han estado ahí, han intervenido en los momentos cruciales de nuestra historia y seguirán estando hasta que evolucionemos tecnológicamente y sobre todo ética y moralmente. Y con esto llego al final del video. Espero que os haya gustado. A lo largo de la creación de este video, que no ha sido fácil, he aprendido muchas cosas y le he podido dar este enfoque, espero que también os haya servido para enriquecer vuestras mentes. No ha sido fácil hacer todo el contenido, por favor deciden en los comentarios vuestras opiniones y un like y suscripción estaría muy bien. Si veo que os ha gustado haré más videos con otras preguntas y otros misterios. Siempre en orden y llega al final del todo.